¿Listos? Bien, entonces, ¿tienen dudas con lo del ciclo G81? Es igual que como el center drill, pero en este caso ahora con la broca, ¿verdad? G81 quiere decir en pocas palabras que el barreno va a ser de qué forma, cómo lo va a hacer la broca, cómo quedamos que lo va a hacer. Jesús, Juan Carlos dice, ¿manda? Va a quedar como cónico, ¿no? Sí, pero en este caso la broca. La que va a ser, la que hace el cono es el center drill. Y ahora la broca. Sí, la broca, Pues, ¿qué es lo que hace la broca? pues tiene que atravesar toda la pieza. Ok, ¿de qué manera lo va a hacer entonces? ¿Cuáles van a ser los movimientos que va a hacer? Pues se supone que es casi lo mismo la programación, nada más que la única diferencia es de que tienes que ponerle menos 200 Acuérdate para que de los tres pasos, Jesús. Si no te orientas, acuérdate nomás los tres pasos. Ok, una era olvidó que lo tengo escrito. Una es los ángulos de Son tres tiempos los que va a hacer la broca. Con el tercer tiempo es con el que ya ejecuta hace su corte. ¿De qué manera lo va a hacer? Yo te lo pregunté nomás en el tercer tiempo, el tercer paso que va a hacer la broca. ¿Cómo va a entrar? ¿Qué va a hacer al entrar? Solamente entra y sale, entra, hace picoteos y luego se retira, entra, hace un piquete, se retira y luego vuelve a entrar, hace otro piquete y se retira. Entonces, el tercer tiempo es el que te pregunté, ¿qué es lo que va a hacer la broca dentro del material? ¿Qué es a qué se va a presentar la broca sobre el material? A hacer. ¿Qué hace una broca? Y sale. Exactamente, esa era todo. Esa era la respuesta. ¿Cuál es el movimiento que va a hacer la broca? Con el K81, barrenar y salir. Entrar y salir. ¿Sí? Ahí también lo dijo Juan Carlos en el chat. Okay. Entonces el barreno quiere decir que el G81 lo va a hacer solamente de entrar y salir la broca. O sea, en ese paso, en ese último paso, después de hacer el movimiento, los tres movimientos, acuérdate, son movimiento de seguridad, se aproxima y después a partir de ahí ya penetra, barrena y sale la broca. Ok. Bueno, a estas alturas esos tres pasos ya nos deben de quedar bien claros con el G81. Los que no conocemos todavía hasta ahorita o que no les he compartido en qué forma trabajan son el G83 y el G73. Son dos ciclos más. Y ahorita con referencia al G83 y G73 vamos a trabajar, ¿sí? Algunas de las prácticas que tuvieron de tareas, pero junto con la plantilla, ¿verdad? Vamos a darle con la plantilla para que vean ahí en la plantilla pues de qué se trataba esto. Ok, entonces G81 ya no hay problemas. G81 hace que la broca entra y salga, o sea, de un solo piquete la broca va a ser el barreno. ¿Para qué sirven las brocas? Para hacer barrenos. ¿Para qué sirven las brocas de centro? Para hacer los puntos de guía, ¿sí? Esos puntos que quedan en la superficie cónicos. Entonces no debemos de perdernos. El hecho de aprender programación de esta manera, o sea, estarlo aprendiendo poco a poquito, es para que ustedes entiendan cuál es la función de cada herramienta, ¿sí? Entonces no sé si se les está... La verdad a mí se me está haciendo demasiado espacio como estamos yendo, ¿verdad? Ya casi se acaba el curso. Para que ustedes puedan entender al 100% bien esa parte. Solamente hemos visto un ciclo, Q81. Hay que aprenderlo. Es entrar y salir únicamente. Lo que vemos dentro de la máquina es lo que hace la máquina automáticamente. Si no os interesa saber nada más que picar el botón de la máquina para que empiece a hacer piquetes y barrenos y cortes, ¿sí?
Pero si nos interesa saber qué es cómo funciona toda la máquina, cómo trabajan esos ciclos, cómo es que la máquina comprende que tiene que hacer un movimiento de entrar y salir únicamente, cómo es que la máquina, con qué mensaje le das tú o con qué código le dices tú a la máquina, cómo entra y pica, hace picoteos para que vaya desahogando el barreno hasta llegar a su profundidad máxima que pide la Z que calculé. O sea, entonces esa parte es la que nosotros estamos aprendiendo también. No solamente estamos aprendiendo qué hacen las herramientas, estamos aprendiendo también cómo manipularlas, hacer los eventos que manualmente nosotros sobre un taladro hemos hecho en algún momento o podríamos hacer, ¿no? Si no tenemos tenido la experiencia, pero son movimientos que manualmente frente a un taladro manual, convencional, se pueden hacer, ¿sí? Pero que ahora con la operación de una máquina como esta, pues ¿cómo le damos a entender a la máquina que tiene que hacer esto con mi herramienta? A eso nos referimos. Ese es este lenguaje, pues es la programación que ustedes están aprendiendo. Bien, entonces la pregunta aquí es, antes de continuar, ¿dudas? En primer lugar, ¿dudas con el ciclo G81? Ya van dos temas que estamos viendo, la broca y la broca de centro. El G81, ¿dudas de lo que tiene que hacer una broca de centro? Perdón, un G81. No. Bien. Entonces vamos a tratar de digerir el día de hoy el G83 y G63. Pero antes de eso, otras dos preguntas más. ¿Dudas con el cálculo de la Z? Tanto en el Z0 si es la cara superior, si el Z0 es en la cara inferior. ¿Tienen alguna duda de eso? Con lo que han practicado en las tareas. Este fin de semana no se me pudo facilitar, a pesar de que fue un fin de semana largo. Hubo muchos eventos aquí en la casa. No sé cómo facilitar revisarles. Esta semana voy a procurar ya tenerles todo hasta el 100 revisado, porque ya están participando bastante con el tema número 2. Entonces quiero que vean cuál es su avance, si están haciéndolo de manera correcta, se corrijan. Y quiero ver algunas de las formas en las que están haciendo las tareas, corregirlas, porque veo que están en una sola tarea están entregándome hasta como cuatro archivos. Entonces la nota es, ahorita también va a haber una nota ahí para la parte de Classroom, para que también organicen esa parte, sí, y quede más claro cómo van a entregar al final la tarea. Entonces, ¿dudas entonces? ¿No hay dudas? Con lo de la Z, bien. ¿Los demás? Pueden ser archivos de .nc, archivos que son grabados desde el 5, ¿sí? Desde este programa. Pueden ser archivos grabados desde el blog de notas, si lo están haciendo en la computadora, para aquellos que están haciendo sus tareas aquí en la computadora, con el blog de notas, estos son .txt, o pueden hacer la plantilla, pueden usar la plantilla en vez de estar usando la computadora. Pueden trabajar con la plantilla para ir llenando lo que son esas tareas. Bueno, estas son las plantillas de los que yo les hablaba, pero de los cálculos yo me refería a esta plantilla, ¿sí? Pueden ser estas plantillas las que estén llenando. Ya simplemente nomás le toman una foto y la mandan. La foto únicamente si es un programa hecho en computadora, es solamente un archivo del programa, únicamente un archivo por tarea. Si es una foto de la plantilla ya llenada, ¿sí? A mano, es una foto únicamente lo que van a entregar, ¿sí? Por práctica. ¿Estamos? Entonces quiero que chequen eso bien para que no se vayan, y pónganle bien el nombre de la práctica. Si es al archivo o a las fotos, pónganle práctica 1, ¿sí? Si se les dificulta, pónganme bien los números. Acuérdense aquí arribita, si yo veo que se repite el O0011 y en otra ponen 11 también, aunque sea la 12, se me equivoqué, pues no la voy a poder calificar. Pues pongan atención también en eso. Los números de programa son para que yo pueda identificar también qué número de práctica están trabajando.
o cuál me están entregando, ¿verdad? Si no pueden modificar el nombre del archivo, vaya, porque lo están mandando con foto directamente de la aplicación, etcétera. Bien, entonces no hay dudas con las zetas, no hay dudas con los dos primeros tiempos: movimiento de seguridad, movimiento de aproximación. Es un archivo, sí. Si por ejemplo la práctica 1, la práctica 1 son 4 prácticas, deben de ser 4 fotos o 4 archivos, ¿sí? Uno por cada práctica: 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, perdón, hasta 1, 4, ¿no? ¿Estamos? En la segunda, en la práctica 2 también son 4, ok, también deben ser 4 fotos o 4 archivos. Bien, ahorita vamos a dar repaso también a eso. Vamos a terminar rápido eso entonces, para que continúen trabajando. Si no hay más dudas hasta aquí, si hay alguna duda con respecto a todo lo que hemos visto en el pasado, díganme por favor. Para eso es la clase de estar aquí ahorita en online, ¿verdad? Para poder atender todas esas dudas. Me voy a ir avanzando entonces las bases, ya todo el conocimiento básico que ya hemos visto desde que empezamos con lo de la broca de centro y la broca. Ya todo esto ya se va a ir a vaciar directamente fundamentado a la parte de los siguientes 2 ciclos. Entonces, si hay algo que todavía por ahí no les queda muy claro, pues es momento para poderlo atender, ¿no? Igual con cualquiera de las 5 prácticas, en cada uno de sus 4 casos, si hubo algún detalle con alguna de ellas que tuvieron dudas, pues pueden exponerlo desde ahorita para antes de seguir avanzando, ¿ok? Entonces vamos entonces a donde nos quedamos. La semana pasada vimos pues cómo calcular la Z para la broca. Hablábamos de una claridad, un espacio, ¿sí?, que había que dar de más, aparte de la profundidad del punto, que es el ángulo de corte de la broca, ¿sí?, que establecimos que para todas nuestras brocas van a ser de 118 grados, ¿verdad? Entonces todos debemos de calcular con la fórmula ese tamaño, esa dimensión, nuestra profundidad del punto, usando lo que es la formulita, ¿verdad? La fórmula que viene aquí en la presentación, tanto en la presentación como en la parte de su manual que les compartí, el de Hightech. Entonces vimos todos estos puntos, vimos un ejemplo de cómo poner cuando la Z0 está en la cara más alta, el Z0 en la cara inferior. Estuvimos haciendo algunos ejercicios de tarea, ¿verdad? Y nos quedamos haciendo un último ejercicio. Terminamos viendo únicamente la parte de hacer el ejercicio con un G81. Entonces, si lo alcanzamos a terminar, ¿les quedó claro con el G81 o hacemos otro con G81? ¿Cómo ven? Otro con G81, dice Néstor. Muy bien. Por uno igual vamos todos, ¿no? Pero no hay ningún problema por eso. Entonces vamos a ver uno con G81. Pues que se traba esta cosa. Canijo. Ok, voy a ir a la 3-1. Ese es el de la 3-1. Ok, vamos a ver el ejemplo con el de la 3-1. Si voy al de la 3-1, estamos hablando de que es esta pieza. Ok, control de prácticas, muy importante tenerlo a la mano. Sí, aquí tenemos el control de prácticas. De la 3.1 estamos hablando de que es el ciclo de la broca, ¿sí? El ciclo de la broca de centro debe de ser con G81. El de la broca debe de ser con la número 5 y el counter sin diámetro debe ser de 350. Bueno, pues todo esto ya lo vimos, ¿no?
Ahora, ya hicimos el programa la semana pasada, las anteriores clases vimos cómo hacer el punter sin diámetro con la broca de centro, cómo hacer el avellanado para la punta de guía, el punto de guía. Ahora vamos a continuar con la parte de lo que es el barrenado. Entonces, para eso, la tabla de control nos dice, para el ciclo de la broca, ¿sí?, se debe usar para la 3-1 que 81, ese es el caso, ¿verdad? De ahorita. Las RPMs a 1000, el avance a 5 para el ciclo, y el Z0 es donde asienta la pieza, ¿ok? Entonces es en la cara, en la parte inferior. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Los dos barrenos, ¿sí? En primer lugar, pues hay que hacer los comentarios. Hay que usar los comentarios para lo que es la herramienta número 2. ¿Por qué? Porque la broca va a ser nuestra herramienta número 2. Y ya como corresponde la herramienta 2, igual su número de offset, H2. Si es herramienta 3, H3. Si es herramienta 4, H4. ¿Sí? Entonces debemos de poner el offset a como corresponde en la tabla. ¿Sí? Sí les mostré en el video el por qué, ¿verdad? En los videos de cuando estábamos calculando la Z, como dice ahí como dice ahí la tabla. La tabla simplemente tiene una parte, ahí está la tabla, por ejemplo la herramienta 3 y la H, como es el mismo renglón, pues es el offset 3 también para la H. Entonces si es la herramienta 2, entonces H2, ¿sí? Así es como la tabla también igual organiza los números de los offsets para la altura de compensación directo con el número de la herramienta. Okay. Entonces, para recordar, entonces, por esa razón. Entonces la broca, pues es una broca diámetro de, vamos a ver en la práctica, pues los barrenos son de 500 milésimas, aquí están, son dos barrenos de 500 milésimas, diámetro de 500 milésimas, puntos de guía, no, pues ya no van a ser puntos, ¿verdad? Se trata de el maquinado de dos barrenos, por decirlo así, ¿no? Que es lo que estamos ahorita trabajando. Pero los comentarios solamente es para ver qué herramienta, cuál broca, cómo se llama la broca y qué va a hacer. Va a maquinar dos barrenos. Ok, lo siguiente es T2 M6. Mandamos llamar la herramienta T2 M6, G0, G90, G54. Se dan cuenta que esto de aquí es como si siguieran una receta. Directamente son de cajón. ¿Por qué tenemos que igual establecer el G0 y el G90? Bueno, vamos a establecer otra vez. Vamos a mandar llamar coordenadas. ¿De dónde? Desde el G54. El mismo G54 que está utilizando la broca de centro es el mismo. El mismo G54 es para todas las herramientas. El 0 que se calcula en la máquina para la pieza es el mismo 0 para todas las herramientas. Lo único que cambia es la altura. No puede ser la H1 igual aquí en la herramienta 2, porque las alturas de las herramientas, acuérdense, las herramientas son diferentes tamaños, diferentes geometrías, entonces las alturas cambian, por eso es que son diferentes los offsets que hay que asignarle, ¿no? También. Entonces, la primera coordenada del barreno, pues es esta, entonces no tengo ningún problema poner la misma coordenada. Son las mismas coordenadas que punteamos, son las mismas coordenadas que se van a barrenar. Entonces, si ya las calculé para el punteado, ya las calculé para el barrenado. Las RPMs en la tabla de control me dice que son las 1000 RPMs. Y pues sí, efectivamente también igual, va a ser las 1000. Las brocas también están diseñadas para trabajar en el mismo sentido, en el horario, el M3. ¿Sí? Igual lo han visto a lo mejor cuando han taladrado una pared con un taladro eléctrico. Las brocas que tienen que girar hacia qué sentido, sentido horario, ¿verdad? Ahora, G43, H1, Z1, 1 pulgada 325. Ahora, si se dieron cuenta, este renglón también es igual. Solamente lo único que es diferente, como habíamos dicho, la H2 tiene que ser igual aquí, H2. Tiene que corresponder.
Aquí es donde tiene que estar correcto. Si aquí el comentario está mal, no pasa nada, ¿verdad? Lo único que pasa es que ese comentario está mal, pero a la hora de ejecutar el programa, si aquí dice T2, H1, va a agarrar la altura de la herramienta de arriba y posiblemente se estrelle la máquina. O posiblemente la herramienta quede en el aire. Una de dos. Depende de qué tan larga sea la longitud que tuvo que recorrer la herramienta 1, que a diferencia de la herramienta 2, para poderse calcular. Entonces, la T1, la T2 tiene que tener su offset aquí H2 a fuercitas. Mandarse ya, antes de leer una Z, ¿qué tenemos que hacer? G43, leer la compensación, G43 lee la compensación de altura 8H2 de la herramienta 2, correspondiente a la herramienta 2. Y la Z, ¿por qué también es igual? ¿Por qué esa es igual? ¿Por qué esa sí es igual? Estamos hablando de que la pieza nunca cambió el espesor, ¿verdad? El espesor sigue siendo el mismo, 375. Más la pulgada, pues sigue siendo una pulgada 375 desde donde sienta la pieza. Entonces, por eso también les decía la clase anterior, si calcularon las zetas de seguridad y las zetas de aproximación, ya en la broca de centro, en la broca van a ser los mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espesor no ha cambiado, el espesor sigue siendo el mismo. Estamos parándonos a la misma distancia desde el Z0 y desde la cara, ¿verdad? Superior. Entonces, igual, si el momento de aproximación, pues también va a ser igual. Si nos paramos con la broca a 100 milésimas sobre el material, son 375 más las 100 milésimas de claridad, pues son 475. Entonces, ahí están nuestras 475, las mismas que calculamos para la broca de centro. El avance, pues solamente para que se aproxime rápido y prendemos el coolant, el refrigerante, ¿verdad? Ahora el ciclo. De aquí del ciclo, ese sí va a cambiar. ¿Dónde va a cambiar? Pues la Z, ¿verdad? Fíjense bien, el ciclo va a ser G99, G81, G99 porque no hay nada que obstruye el paso de la broca tampoco. Así como no hubo nada que obstruyera el paso de la broca de centro, igual para la broca. La R pues igual, se para a lo mismo que la aproximación, lo único que nos falta aquí es la Z. El avance es de 5, tal y como nos lo pide ahorita la tabla de control. Entonces lo único que nos hace falta es el dato de la Z. Y el dato de la Z fue lo que estábamos viendo cómo calcularlo. Entonces el Z0 es donde asienta la pieza. La broca es de 500 milésimas. Y la fórmula dice que hay que multiplicar ¿cuánto? 300, ¿verdad? Para una broca de 118 grados. 300 por 500 son 150 milésimas. Entonces la punta mide 150 milésimas. Así como aquí, miren. Efectivamente como aquí. Y dijimos, el patrón que vamos a establecer para la claridad van a ser 50 milésimas. Les dije, agárralo para todas. 50 milésimas. Entonces son 150 más las 50 milésimas. Pues estamos hablando que son 200 milésimas en total. Entonces desde la Z, donde sienta el material, hacia abajo, la broca tiene que alcanzar una profundidad de Z. ¿Cuánto? Menos 200. Y aquí te lo dice con letras rojas. Como la Z0 es la cara de abajo y la Z nos indica que la herramienta va a alcanzar la Z hacia abajo del Z0 hacia Z negativas, por lo tanto pues van a ser Z menos 200, ¿verdad? Del Z0 para abajo, negativas, ¿verdad? Menos 200. Y aquí está, Z menos 200. Ese es el cálculo que teníamos que hacer, dependiendo de dónde nos está pidiendo el Z0, que en este caso es donde asienta la pieza. Bien, y todo lo demás, pues esta coordenada pues también es la que sigue. Igual nos vamos a levantar al movimiento otra vez de seguridad. Igual nos vamos a ir a home, ¿sí? Entonces todo lo que sigue también de cajón es igual. Sigue la coordenada del siguiente barreno, ¿sí? Quedamos de que son 2 barrenos. Entonces aquí la coordenada del barreno 1, coordenada 2. Igual aquí están. Coordenada 1, coordenada 2. Cancelamos el ciclo G81 con el G80. Nos movemos rápidamente hasta la Z de
de seguridad, igual que la primer Z que leímos. Apagamos el coolant, mandamos a Z home, apagamos el spindle, mandamos ahora sí después la X y la Y, ya libre la herramienta. Y por último, pues terminamos programa y signo de porcentaje. M02 es, ahí en sus manuales investigaron para qué sirve el M02. Digamos que es paro y fin de programa, ¿verdad? Ahí lo deben de tener en sus códigos de los M's. Se van a la tablita de los M's. Aquí está M02, fin de programa. Ahí está. Y terminamos. ¿Sí? O sea que prácticamente ustedes que lo están haciendo si lo están haciendo en la computadora, pueden agarrar desde aquí a los comentarios, copio, pego aquí abajo y le pongo herramienta 2, H2, broca, diámetro de 500, barrenado o maquinado, mejor dicho, ¿no? Maquinado le hemos puesto de 2 barrenos. Y aquí es fácil nomás, T2, aquí está la T2, las RP van a ser iguales, la misma coordenada, mismo K54, la misma Z de seguridad, misma de aproximación, solamente la Z, pues sí, la Z aquí para 200, ¿no? Menos 200, lo que me da el cálculo, la X igual, Z, aquí en vez de M0 es M02 y cierro con signo de porcentaje. Igual ya terminé, de esa forma también ya lo hice rápido. Y listo, ya tengo tanto el de la broca como el de la broca. La broca de centro, ¿sí? Programa la broca y listo, seguido va a hacer la operación del barrenado. Puntea primero y luego barrena. Y los dos son con G81. Entonces, hay una plantilla por ahí entre sus cosas que les di para que las descargaran. Denme un segundo. Que se llama plantilla G81. Entonces, si ustedes checan esta plantilla, aquí en el G81, aquí hay un G81 y aquí abajo hay otro G81. Estas plantillas que ya tienen el G81 y el G81 tanto en la broca de centro como en la broca, ¿sí? Es para que ustedes simplemente le agreguen pues ya lo que son los parámetros de las zetas, que son diferentes, ¿verdad? Las zetas aquí son diferentes, la zeta del ciclo de la broca, porque son diferentes las profundidades, y la zeta del ciclo de la broca, tanto de la broca de centro como de la broca, ¿verdad? Y por las coordenadas, pues sí, son iguales. Da igual, lo que ponen aquí arriba lo pondrían acá abajo exactamente igual. Las RPMs, pues todo va con respecto al control de la tabla y los avances también. Y pues las zetas de seguridad, aproximación, y esta de seguridad pues es igual que la última Z. Y es todo. Pregunta hasta ahorita. ¿Alguien sí está claro cómo trabajar igual que con la plantilla y ahorita con el ejercicio que vimos en la computadora? ¿Lo entienden bien o hay todavía dudas? Marco dice que todo bien. Jesús sí lo entiendo, dice. Juan Carlos dice sí. Néstor dice que también. Ok, bien. Entonces, esta plantilla es únicamente para cuando el caso de que el G81 está tanto en la broca del centro como en la broca, ¿sí? Ahí están las diferencias, ¿no? Hasta los comentarios, pues ya está todo hecho listo ahí, no es para poder rellenar. Como les digo, pueden hacerlo por ahí. Y de igual forma, pues saben que los que están haciendo por medio de la computadora, pues ya se dieron cuenta de que, o si ya se han dado cuenta, pues ya lo hicieron así de manera fácil, ¿no? Y otra cosa fácil también, pues es que, pues ya si quiero hacer, por ejemplo, la 3.2,
Por ejemplo, aquí copio esto. Ya tenía hecho lo de la 3.1. Voy a abrir el de la 3.2. Abro el de la 3.2. Y por decirlo así, no, pues le pego lo que acabo de hacer en la 3.1. Y ya mira, tengo la 3.2 con todo y la broca. Solamente que aquí hay un detalle, a ver, vamos a ver. Las coordenadas, pues para la 3.2 no son iguales que para la 3, que de la 3.1. Entonces aquí te das cuenta, las coordenadas cambian, ¿sí? Entonces simplemente habría que adaptar las coordenadas de la 3 que tenía la 3.1, pues para la que tengo ahorita en la 3.2, en este ejercicio que ya tenía avanzado la 3.2 con la broca de centro. Esas coordenadas, pues adaptárselas a esto, ¿no? Ahí está, primera coordenada y la segunda coordenada. ¿Por qué? Porque las coordenadas es lo único que cambia, por decirlo así. Entonces ya tengo el de la 3.2 listo. La Z, ¿por qué sigue siendo menos 200? Bueno, porque sigue siendo el mismo espesor de la placa, ¿sí? Sigue siendo la misma profundidad, sigue siendo la misma broca, sigue siendo el Z0 donde sienta la pieza. Entonces la RPM se equivocó, maestro. Son 1250. Ah, ok. Entonces las RPMs, ok. Entonces ahí está, mira, 1250. Entonces ya salió diferencia. Listo, ahora sí ya. Entonces, sí está bien, ¿no? Sí le están entendiendo la forma de que no es tanto. El chiste no es tanto, ¿cómo se dice? Cómo hacerlo fácil. El chiste es que ustedes entiendan que en la estructura lleva ese mismo orden, ¿sí? Y entender en qué orden debo de ir colocando esto de manera correcta, ¿sí? Que al momento de hacer un programa ustedes totalmente de cero lo puedan ir fabricando con sus comentarios, llamar primero su herramienta, mandar llamar que 54, su primer coordenada, encender RPMs, que vayan siguiendo un orden, ¿sí? Si van a leer una Z, pues leer la compensación de la herramienta. Después de leer la compensación, ok, ya puedo empezar a leer Zetas, alturas, quiero que se pare ahora aproximación, quiero que se aproxime y después quiero que ya empiece a hacer el ciclo, ¿no? Y el ciclo ya va a empezar a trabajar en los demás barrenos. Ya por último, que se retire, cancele el ciclo, apague el coolant, se retire el Z, apague el spindle, se vaya home la X y la Y, después dice la Z y por final pues para programa o fin de programa. Ok, dice Juan Carlos 1 del Z0 en la cara más alta. Ok, voy a abrir entonces, voy a copiar esto, ¿sí? Otra vez. Y estamos trabajando con los de la 3, ¿no? Voy a abrir el de la 3.4. El de la 3.4 es con el Z0 en la cara superior. Entonces abro el de la 3.4 y aquí está, igual. Le pego, ¿sí? Y como decía, las coordenadas que son diferentes, ¿verdad? Entonces hay que dar las coordenadas de la 3.4 a esto que acabo de pegar, ¿sí? Las coordenadas de la 3.4, ¿sí? Estas son las coordenadas 3.4. Esta y esta son las verdaderas coordenadas de estos dos barrenos, ¿sí? De la 3.4. Entonces, ya las coloqué. Ahora, para que no se me olvide otra vez, las RPM, de una vez ya estamos ahí. De la 3.4 son 1000 y 5 de avance. Entonces me voy a, aunque estos son 1000 y 5 de avance, ¿no? Ahí está. ¿Qué otra cosa? La Z pues no va a ser igual, ¿sí? Ya tenemos todo, excepto una simple cosa, la Z. Y las zetas también, estas zetas quedamos que deben de ser iguales que las zetas del primer caso, ¿no? Que son Z0 en la cara superior. Por ejemplo, la Z0 en la cara superior es una pulgada, ¿verdad? Es la pulgada que separa la herramienta del material en el momento de seguridad. Igual aquí es Z0, ¿sí?
El movimiento de aproximación aquí es Z100, entonces pues también cambia. 100, ahí está. Y pues si cambia el Z de aproximación, pues también el retorno deben ser igual 100. ¿Sí? Entonces aquí sí le metemos como que más cambio, ¿verdad? Porque estamos hablando de las coordenadas, de las zetas, que en general cambian, ¿sí? Cuando el Z0 cambia de posición. Entonces, ahora sí, lo que me falta entonces es el Z0. ¿Cuánto es la distancia desde el Z0 que debe de tener la profundidad? ¿Sí? Si el Z0 está en la cara superior. Pues bueno, yendo a lo que es la guía de lo que teníamos hace rato, aquí está. La placa mide, ¿sí?, 375 milésimas. Vamos a decir que la placa mide 375 milésimas. Entonces, esto es lo que ahorita no sé cuánto va a medir. Ya sabemos que la punta son 150, ¿verdad? Volvemos a decir, la fórmula dice 300, si es broca con ángulo de 118 grados, son 300 por los 500 del diámetro de la broca, son 150, ahí está la punta, 150, 50 de claridad, ¿sí? Y las 300, entonces 150 más las 50 milésimas más el espesor de la placa, 325, entonces 575 milésimas. Entonces quiere decir que aquí son 575 milésimas en total, siendo el Z0 en la cara superior, el espesor de la placa es de 325, la claridad es 50, la punta es 150, en total 575. Entonces, dado que el Z0 está en la cara superior y la punta llegó hasta una profundidad de 575 en total, desde Z0, entonces Z menos 575. La Z negativa debe ser de menos 575. ¿Sí? Hacia abajo la Z negativa. Muy bien. Entonces, menos 575. Esto era la que nos hacía falta. El calcular Z, pero ahora desde el Z0, ¿no? De nuestro caso. Bien. Entonces, ese sería el ejemplo. Igual ponemos las coordenadas iguales que las que ya teníamos en la broca en el punteado. ¿Sí? Vean, ahí está la 1, la 1 y la 2 con la 2. ¿Coinciden? No coincide, miren, ahí está, se ve bueno que está verificando, ¿verdad? No coincide, entonces hay que poner los que coinciden, ahí está. Ahora sí, la 2 con la 2, listo. ¿Qué más nos falta? Ya está la Z de seguridad, Z al retirarse, Z de aproximación, retorno, velocidad, el avance, las coordenadas y todo lo demás, pues ya prácticamente de cajón. H, H2, T2, H2, muy importante. ¿Sí? Y es por esa razón que esos espacios que solamente se modifican en lo que es la parte de las plantillas, pues es lo que yo les invitaba a que fueran llenando. ¿Sí? Ahí están vacíos los espacios de las coordenadas, las zetas, ¿sí? Lo que es la H, si se dan cuenta, esa no la puse modificada, esa la dejé directamente, esa T1, H1, pero es T2, H2, ¿sí? Ahí nomás fue el único paso que faltó dejar ahí para que lo pudieran modificar, ¿no? Darse un poquito más de grado de complejidad. ¿Cómo ven? Y listo, esta es la 3.4 ya terminada también. La 3.2, aquí H2, antes de que se me vaya, porque si la copié de acá, mira, el error está desde la 1. T2, H, T1, H1, T2, H2, T2, H2, T1, H1, T1, H1, T2, H2. Siempre es bueno revisar sus programas antes de cualquier cosa, ¿no? Antes de ejecutarlos, antes de correrlos. Siempre un programa, muy sencillo que sea la parte, hay que estarlo revisando. Bien, dudas.
¿Dudas, Juan Carlos? Ok. Bueno, esto solamente es G81. G81, cuando es G81, G81, ¿verdad? Pero aquí hay un detallazo que no estoy cubriendo todavía. ¿Por qué no lo estoy cubriendo? Bueno, pues porque no me estoy metiendo todavía hasta esa parte, ¿verdad? Todavía no les he explicado para qué sirve G83, G73. La 3-2. Por aquí hicimos la 3-2 ya. Pero la 3-2 no debe llevar el ciclo G81. La 3-2 debe llevar el ciclo G83. ¿Sí? Entonces aquí es donde ya cambia. Entonces ahorita nosotros tenemos este caso. ¿Qué es el G83? Entonces si ya no tenemos nada de dudas hasta ahorita, ok, a lo que me están dando a entender, bueno, ya no tenemos dudas, vamos entonces a entrar a cómo trabaja el G83. Ahí fue donde nos quedamos. Hoy terminamos con G83 y G73. Bien, entonces dice, vamos a ver cómo es esto para poder resolver los prácticas que nos pide que lleve este ciclo. ¿Para qué es el G83? Dice, este ciclo se usa para perforar rápidamente agujeros profundos. Una herramienta perfora primero una distancia definida y luego se retrae, lo que eliminará cualquier material del orificio y permitirá que el refrigerante elimine las virutas. La implementación más simple de este ciclo requiere de una altura inicial, un plano de alimentación, un incremento, un picoteo y una profundidad. Bueno, en pocas palabras, vamos analizando cómo se ve el dibujo, mucho más fácil, ¿no? La broca entra a cierta profundidad, ¿sí? No entra hasta la profundidad total. Entrar a la profundidad total es como ahorita, ¿no? Como este dibujo. Se ve que la broca, desde su punto de aproximación o de retorno, entra directamente hasta el fondo y luego sale. Eso sería un G81, ¿verdad? Pero en este caso, el G83 lo que hace es entrar y hacer un picoteo. Entra a la profundidad, se retira, pero cuando se retira, la flecha roja indica que se retira ¿hasta dónde? Hasta el punto, hasta afuera. Sale completamente hasta afuera. ¿Y qué punto es al que se retira cuando sale hasta afuera? El de retorno. ¿Sí? Quedamos claro, muy bien, Juan. Quedamos claro de que cada que la broca hace un piquete, ¿sí? Durante el ciclo es R a la que regresa, retorno, ¿verdad? Cuando está ciclándose el picoteo. Entonces, el G83 lo que le ayuda a lo que dice aquí es que hace el piquete, llega a la profundidad, el incremento ese del piquetazo, se retrae y esto le ayuda a este ciclo a que le ayuda a la broca, este ciclo le ayuda, mejor dicho, a la broca, ¿sí? Al maquinado de ese barreno, a que al momento que sale la broca nos sale simplemente para poder desahogar, ¿sí? Rebaba o viruta, ¿sí? Porque la broca puede venirse con toda la viruta que tiene en lo profundo de su barreno y sacarla directamente desde allá adentro. Sacar lo más que se pueda, lógicamente, no saca todo al 100%, pero sí saca la mayor parte de lo que es la rebaba que se va acumulando en los espirales, en los canales de la broca. Y esto, al momento de salir la broca, pues le ayuda a que los retire, los saque fuera dentro del barreno y a continuación viene lo siguiente. ¿Recuerdan cuando les dije que el refrigerante, cuando lo encienden, a quién le tiene que estar apuntando el refrigerante? A la herramienta, ¿verdad? Entonces, a la broca, cortador. Entonces, ¿por qué razón tiene que estar apuntando también? Bueno, si al momento de que sale la broca, a ese punto de retorno, el refrigerante le está apuntando directamente, es para que ese refrigerante también le ayude a dos cosas. Número uno, a que le remueva lo que son las rebabas, ¿verdad? Los residuos de material que salen dentro del orificio. Y dos, porque al momento de hacer ese desahogo de la rebaba también le ayuda a que la broca se enfríe, ¿sí? Dice también, Juan, para que el material no se caliente más. Exactamente, también el picoteo también ayuda un poco a que ese material no se sobrecaliente con tanto esfuerzo,
Eso también es un punto bueno. Vamos a ponerlo como punto número 3, ¿verdad? De por qué la broca sale o tiene que salir a desahogar. Entonces, también la broca, si se calienta mucho, ¿sí? Se calienta mucho y llega a un punto en el que la broca también se funde, pierde el filo mucho más rápido, se desgasta, se va cristalizando y en el momento que se endurece, pues ya se quebra. Es muy fácil de que se quebre, de que se despostille. Y al momento de que va a entrar el material, pues si calienta también mucho el material, como dice Juan Carlos, que nos evita, para eso hacemos esto, para que evite calentarse. Pues si calentamos mucho el material, por ejemplo, el caso de un G81, querer hacer el barreno de un solo piquete, o sea, llegar hasta lo profundo de un barreno, de un orificio que está a una profundidad bastante considerable. ¿Sí? Vamos a hablar de, no sé, 3 pulgadas, 2 pulgadas de profundidad. Ya que entra una broca a querer lograr alcanzar toda esa profundidad de un solo piquete, o sea, a lo mejor el coolant ya no le va a llegar, ¿verdad? Y el coolant va a estar pegando, pero sobre la superficie del material y la broca. Y pues como el coolant le pega a la broca, pues la broca ¿dónde va a estar? La broca va a estar dentro del material, entonces no le está pegando a la broca. Entonces, ¿qué está pasando dentro del barreno? Está generando mucho calor. Entonces, toda la fricción está generando ahí adentro, la rebaba se puede fundir, la broca genera todo ese calor, pues también igual hace que la parte de abajo donde está haciendo contacto la punta de la broca con el material, pues igual se endurezca. Se va endureciendo también la materia. Y después también pasa de que a veces cuando se endurecen los materiales, ¿sí? En ese punto que está haciendo contacto, pues ya después quieres entrar con una herramienta nueva, quieres continuar barrenando y resulta que ya está mucho más duro, más difícil de penetrar. ¿Sí? Entonces son cosas que no queremos, ¿verdad? Ni que se dañe la broca, ni que se desgaste, ni que pierda el filo. Queremos ver el resultado, pues, de un trabajo que se puede llevar a cabo, ¿no? Sin problemas. Y en estos procesos de maquinado, pues en la CNC, pues siempre queremos trabajar así. Queremos trabajar con un proceso que esté bajo control y no tengamos que estar interviniendo, y que el mismo programa nos ofrezca esa calidad también del mismo proceso. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las desventajas de todo esto? Bien, entonces voy a dar unos y ustedes, si quieren igual compartir algunos, me dicen. Voy a dar uno, por ejemplo, una ventaja, ¿sí? Así de simple y sencilla. Quiere decir que haciendo el picoteo, o sea, en piquete, o sea, picotea y se levanta. Hace otro piquete y se levanta hasta la superficie. Hace otro piquete y se levanta. No importa qué tan profundo vaya la broca se levanta desde si ya le faltaba un piquetito ahí abajo, nomás para llegar hasta el final, ya para terminar. Igual la broca no, sabes que ya es hora de salir, sale. Desahoga y otra vez ahí va por el último piquete, ¿no? Que faltaban 100 milésimas o 50, pero ahí voy. Entonces, ese picoteo, cada piquete que entra a la broca, nosotros necesitamos una nueva variable para decirle a la broca, para decirle a nuestra broca de cuánto va a ser el incremento que va a llevar cada piquete, ¿sí? De cuánto en cuánto va a ir picoteando, cuánta profundidad es la que va a ir alcanzando. Nosotros necesitamos otra variable. Entonces vamos conociendo, vamos a la parte de nuestra guía, a ver qué habla del G83. Sabemos que nos pide la X, la Y y la Z. Lógicamente ya sabemos por qué X y Y, ¿verdad? Las X y las Y son porque son las coordenadas de ¿quiénes? De los barrenos. La Z, porque son las alturas, profundidades, ¿verdad? En este caso la Z para el ciclo, pues es la profundidad a la que va a llegar la herramienta. Ya lo vimos con el G81 también. El avance, pues es la velocidad de avance en la que va a trabajar, ¿verdad? Hacer el corte, hacer el piquete, la herramienta. Tenemos la R, que sabemos que es el retorno, a donde va a regresar la broca después de hacer un piquete, a donde va a regresar a la superficie para desahogar. ¿Sí? Y aquí tenemos una P, pero bueno, la P igual se dan cuenta en el ejemplo no la coloca. Luego les voy a explicar para qué sirve la P. ¿Sí?
Aquí en el ejemplo ni siquiera introduce la P, si se dan cuenta. Aquí lo estoy marcando de este color. Pero lo que sí falta aquí está en este cuadrito. Lo que de volada dicen aquí, bueno, pero lo que falta aquí es ¿quién? La Q. Y la Q es esa profundidad. Dice profundidad de corte para cada pasada. El valor incremental. Entonces, cada uno de esos piquetitos que la broca va dando es Q. Q. Si yo le digo que ese barreno, esa profundidad, ese orificio, lo vamos a hacer a 100 milésimas de Q, o sea, Q a 100 milésimas, quiere decir que si por ejemplo si voy a hacer una profundidad de un barreno de 1 pulgada, voy a alcanzar 1 pulgada de profundidad desde el Z0 hasta abajo, hasta dentro del material, a Z menos 1 pulgada. ¿Cuántos piquetes voy a dar? En teoría, con una Q de 100, dice Juan Carlos, 10 veces, ¿no? 10 veces 100, pues estamos igual hablando de que es 1 pulgada. ¿Sí? Entonces, así fácilmente, así como se acaba de exponer, pues es cómo trabaja la Q. Los demás, Néstor, Jesús, ¿está claro? Hasta ahorita. Bien. Muy bien, chicos. Marco parece que le está fallando en internet. Bien, vamos entonces a ver. Entonces, en la guía, igual. Chequen bien estas guías, muchachos. Pongan atención de lo que está marcado aquí en la bibliografía de la guía a lo que ustedes han estado trabajando o haciendo aquí. Miren, en el programa que la estructura del programa que yo les he dado como base. Pero si se checan bien, ¿sí? De hecho, mi forma de cómo estructurar el programa no está basado, o yo nunca lo basé, de hecho, les podría decir que nunca lo basé bajo la experiencia, los programas que yo miraba sobre las máquinas, de esta manera, ¿no? Porque les digo, hay diferentes criterios de cómo acomodar los códigos, pero se dan cuenta, o sea, pues vengo, reviso una bibliografía y me doy cuenta de que, ok, guacho. Aquí él nomás pone el M6 antes que el T0, el T1, por decirlo así, ¿no? Yo pongo T1, M6, pero el orden de los factores no altera el producto, como dicen por ahí, ¿no? Igual se va a leer el cambio de herramienta, de la herramienta 1, con el M6, G0, G90, G54, ¿sí? La primera coordenada, y se dan cuenta, no activa la RPM la activa hasta que lee la primera altura. Que es lo que comentaba, yo creo que por ahí en una clase Jesús, o sea, va a activar el spindle después. Lo activa así, pero posiblemente antes de leer alguna Z, que es lo que te comentaba Jesús. En aquel entonces, mira, ya te decía leer Zetas. En cuanto lees una Z, eso ya debe estar encendido. Entonces, si al momento de que lees la Z tiene que encenderlo, hasta la bibliografía te lo está diciendo, ¿verdad? La importancia de por qué ya debe estar encendido ese spindle antes de que empiece a bajar, para que tenga su momento de reacción, ¿verdad? Se enciende el coolant, fíjense, encienden el coolant aparte, entonces no estamos, si se dan cuenta en este orden, a diferencia del orden que yo les estaba poniendo, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Casi estamos hablando lo único que no les indica aquí es el movimiento de seguridad y el movimiento de aproximación, que son criterios que yo también les comenté al inicio de clase, que los tomaran. Porque el hecho de mandar una herramienta, el momento de aproximación, podría decirlo así, que es de seguridad o de aproximación, podría decirlo así, que está aquí guardado, miren, en esta línea. Pero este momento puede ser tanto de aproximación como puede ser de seguridad. O sea, aquí va a ser que tanto tú te quieres acercar o aproximar lejos del material antes de llegar a aproximarte, ¿no? Hacer el corte. Entonces aquí es donde les digo, o sea, los pasos son a criterio dado que es por seguridad, que tú bajas la herramienta rápidamente a tantas pulgadas sobre la materia y ya a partir de ahí pues ya te vas aproximando lentamente. Entonces, ahora sí yo les preguntaría, pues ustedes qué decidirían, bajar de golpe así rápidamente hasta una aproximación y luego después empezar a barrenar, o hacerlo de manera segura y luego después bajarla tranquilamente. Yo creo que todos estamos buscando la seguridad, ¿verdad? Entonces por esa razón les estoy dando un criterio diferente. Esto es expresar un poco la experiencia, ¿sí?
lo siguiente es el ciclo. Y seguido del ciclo, pues esta es la coordenada del primer barreno y esta es coordenada del segundo y del tercer barreno, por decirlo así, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, muy parecido un código G83 que un código, que este es G83, que un código G81, a la hora de organizar todo esto. Lo único que cambia entonces es el G83 y lo que tenemos ahora nuevo, pues es la Q, que es ese incremento. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, por decirlo así, vamos a la práctica 3-2, ¿verdad? Aquí ya tenemos la broca de centro, que es con el código G81, ¿verdad? Ese sí solamente es un piquete con la broca de centro y vámonos. Pero aquí la T2, la práctica 3-2, perdón, nos está diciendo la tabla de control que tiene que ser con ciclo G83. Entonces, yo me voy aquí y le pongo G83, ciclo G83, ¿ok? Hasta ahí ya estoy bien, pero falta la Q. ¿De cuánto va a valer Q? Ok, entonces vamos a lo siguiente. Ya comprendimos entonces aquí cómo funciona, cómo trabaja. Bien, vamos entonces a la siguiente. Este es un ejemplo de un código ya programado con G83. La Q que les estoy dando en este ejemplo es de 100 milésimas, ¿sí? De hecho, la Q que les quiero que utilicen, ¿sí?, como patrón es exactamente de eso, de 100 milésimas. Ok. Y ahorita en las desventajas y ventajas vamos a hablar del cuál criterio se toma para poder decir cuánto debe de valer esa Q. Ahorita lo vamos a hablar. Porque la Q no solamente la tiene el G83, también la tiene el G73. Entonces ahorita vamos a hablar sobre esto. Entonces tenemos Q 100, Q y 100 milésimas es lo que vamos a trabajar. Q 100 milésimas lo pueden trabajar, ¿sí? Es solamente un incremento. No tiene que ser negativo, ¿sí? Nunca es negativo ese valor. Y no importa si esa Q, no importa si el Z0 está en la cara superior o en la cara inferior. Simplemente está hablando de cuánto se va a incrementar. De en cuánto se va a incrementar, ¿sí?, el ciclo de picoteo. Desde donde arranca del retorno a cortar hasta la Z donde tiene que llegar de profundidad. De cuánto en cuánto va a ir incrementando cada piquete, ¿sí? Y por ahí les dejé un video. En la práctica 1, entre las instrucciones, les dejé este que dice ciclo G83, parte 2. Les dije, los que dicen parte 2 son porque son los de las brocas. Y los de la parte 2, pues es la parte que seguía, ¿verdad? Esta es la parte 2. Todo esto que faltaba aquí. Y en la parte 2, pues es donde expresa también igual el patrón, ¿no?, que les acabo de comentar. Entonces, ¿se dan cuenta? Continuamos a partir del ciclo del G81 con la broca de centro. Y llegamos al punto donde igual estamos estableciendo los mismos parámetros de altura, de seguridad, de aproximación, ¿verdad? Y llegamos a la parte del G83. Ahí está nuestro ciclo G99, G83, Q100, Z-200, ¿sí?, R600. La Q la dejamos en Q100. Y ahí está el ejemplo. Miren cómo hace el picoteo. En el video se muestra el ejemplo de cómo hace el picoteo. Entra como haciendo piquete en piquete, ¿verdad? Nuevamente lo voy a poner ahí. Piquete en piquete. Cada que hace un piquete regresa hasta la superficie. Piquete, superficie, piquete, superficie, piquete, superficie. O sea, está entrando de 100 en 100 hasta llegar al fondo. ¿Ok? Y lo último, pues ya era los toques finales, ¿verdad? Poner las coordenadas que siguen, enviar a home, retirarse en Z, enviar a home y terminar el programa. ¿Sí? Esa era la parte de G83.
Entonces, ahora sí, antes de terminar con el G83, ¿cuál es la ventaja del G83? Bueno, lógicamente ya lo dijimos. El punto más principal es que podemos hacer barrenos, ¿sí? Y a profundidades que son muy considerables. Ya sabemos que la broca se puede llegar a ahogar con un barreno, con un ciclo G81, hacer un barrenado directo con un G81 en donde la broca no alcance a resistir toda la profundidad y se ahogue, se atasque, ¿sí? Porque ya no le pega el coolant, pues corremos el riesgo, ¿verdad?, de que se dañe la herramienta o el material. Entonces, el hacer el G83, el picoteo, nos da la ventaja de poder ir abriendo ese barreno poco a poco, de piquete en piquete, ¿verdad? Esa es una ventaja. Ahora, yo estoy hablando de ventajas muy así, muy sencillas. Ahora voy a decir una desventaja que es muy común. El hecho de entrar a hacer piquetes, varios piquetes, ¿sí?, de piquete en piquete sobre el mismo barreno, mismo orificio. La desventaja es que si la broca está oscilando, ¿sí?, tiene run out, que la broca está oscilando bastante, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo de lo que les estoy diciendo con el run out. Ya lo habíamos visto en esta presentación, en el primer curso. Esto es oscilar, como que está girando dentro del portaherramientas, pero está así como que oscilando de un lado para el otro. Está girando, sí, pero se mira como que culebrea, ¿no? Así como se mueve para un lado para el otro. Entonces, eso se le llama run out, ¿sí? Aquí como está escrito. Y eso se puede medir. Cuando tú colocas una broca lo puedes medir para ver si es una broca demasiado larga lo que vas a utilizar, pues para saber que si está girando en cero con ese instrumento de medición, que es un indicador de carátula, lo ponen a que indique la aguja en cero. Si al momento de estar girando la patita toca la superficie, ¿sí?, circular del cuerpo de la herramienta, al estarla girando detectamos que la patita, que el indicador marca cero, quiere decir que la broca está girando sobre su propio eje, ¿sí?, sin crear ninguna oscilación. Pero si la broca está bailoteando, pues ¿qué va a indicar la patita? ¿No? Pues trae mucha variación, ¿verdad? Trae mucho run out, como le dicen. Entonces, si una broca la metemos en esa condición, vaya, que ni siquiera aunque no esté en esa condición, créanme, aunque no esté en la condición del run out la broca, inclusive sin run out, hay ocasiones en las que el G83, con tanto picoteo que hace dentro del orificio, si así con run out abocina el orificio, lo deja todo huevo en vez de redondo, lo deja todo huevo así o deforme. O sea, ahora imagínense, ahora sin el run out, también a veces el G83, de tanto picoteo, de tanto que está picando sobre el mismo valor, pues lo va bocinando, ¿verdad? Lo va haciendo más grande. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene, porque ¿qué pasa con un orificio que ya está todo huevo deforme? Pues cuando lo inspeccionemos, cuando lo vas a medir con el vernier y revises a ver si el diámetro del barreno está bien, ¿sí? Porque también para los diámetros los barrenos también es bien tolerancia. Un barreno de media pulgada, pero ¿con cuánta tolerancia? Bueno, menos 5 milésimas, ¿sí? Un barreno de media pulgada con tolerancia de menos 5 milésimas, ¿sí? Quiere decir que anda entre 495 a 505 milésimas, entre lo mínimo y lo máximo de tolerancia. Y tú al medirlo te da 510, o sea que te abrió de más, pues ese barreno ya no sirve, ya tiene más de 505, que es lo que te permite la tolerancia, ¿verdad? Entonces ya no sirve y pues finalmente pues ya la pieza tampoco te la van a aceptar. Entonces esa es una desventaja que tiene el hecho de hacer los barrenos
con G83. O sea, sí logramos a lo mejor hacer el trabajo. Hicimos el hoyo pasado de lado a lado en una placa gruesa porque no podíamos meter el barreno de un solo piquete. Se funde. Pero al estar haciendo piquete por piquete, pues ¿qué pasa? Pues se empieza a bocinar nuestro orificio, ¿no? Entonces, ¿algún punto de vista que tengan sobre este ciclo antes de continuar? ¿Alguna ventaja o desventaja que ustedes vean que quieren aportar? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. En este caso nos dijo que las Q serían siempre de 0.100 milésimas. Ahí no podría variar para que no suceda eso. Ahorita vamos para ese punto. Ah, ok. Primer punto, la pregunta que les hice ahorita. Vamos primero por partes. Ok. ¿Tienes alguna ventaja, alguna desventaja que tú le detectes al proceso que realice la broca con este tipo de ciclo? Pues la ventaja es que pues haría más rápido el barrenado, ¿no? El entrar y salir y no tendría ningún problema. Y la desventaja es que pues de tantos piquetes, pues igual iría desgastando lo que es la broca, ¿no? Con tantos piquetes. Muy bien. El entrar y salir son varias repeticiones que no sabemos si la broca pues va a resistir si el material es muy grueso. A ver si se puede, en este caso, como dice, deformar la pieza, la broca de tantos piquetes, pues igual puede deformarse la broca. Y podría a lo último terminar haciendo el barreno pues no circular, pues. Muy bien. No, está muy bien. También es otro punto de vista, el desgaste, ¿verdad? Ahí tenemos ya otro punto de vista, el desgaste. La rapidez, un proceso con mayor rapidez, hacerlo de varios piquetes. Si lo haces de un solo piquete, pues prácticamente a veces hasta le están dando en lo real, pues a veces hasta le están dando con más despacio porque te tiene que desahogar la broca. Si le meten mucha velocidad y más siendo un material muy duro, pues también se va a resistir, ¿verdad? Y más si lo quieres hacer un solo piquete. Entonces la velocidad también está ayudando a la hora de hacer un piquete con menor profundidad, pues también ayuda a mayor rapidez a hacer el trabajo, ¿verdad? Muy buena observación. Sí. ¿Alguien más? ¿O tienes alguna otra, Juan, que quieras compartir? Pues yo he visto que las brocas así cuando las meten de golpe o más rápido las repeticiones, como que la broca se dobla en este caso. No sé si puede surgir. Ok. Muy bien. Pues sí se doblan, pero es por... Tú sabes que la fuerza de la máquina nunca le vas a ganar. Ajá. Entonces, el avance, estamos hablando del avance que viene en el ciclo, ¿verdad? Este avance, ¿sí? Pues también debes de moderarlo dependiendo del tipo de material que estás trabajando. Entonces no picoteas con un avance muy alto y unas RPMs también muy pobres o viceversa, ¿no? Tienes que saber, sí. Por el tipo de material tienes que saber qué avance y qué velocidad de corte es la que tienes que imprimirle para que se efectúe ese trabajo bien, sin problemas. Y esa velocidad y ese avance también, ¿sabes en qué ayuda? En lo que acabas de comentar tú, en el desgaste de la herramienta. Así que tanto se va desgastando, cuál va a ser su rendimiento. Entonces, esa parte también se cubre.